Buenas tardes, Miss. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, Buenas tardes. ¿cómo están? Está haciendo calor. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo está el Pedregal, Camaná? ¿Dónde están Arequipa? ¿Por dónde se encuentra? En Camaná está ¿Haciendo nublado. frío? Sí, está haciendo frío. A todas. Camaná. Acá está nublado en la mañana, pero en la tarde está haciendo, al mediodía está haciendo calor. Nublado en la mañana, bien cerrado, amanecido. Pero ahora ya no. Está haciendo calor, ¿ah? Inclusive ahí también está haciendo calor. Un momentito, por favor. Espérense. A ver, que ingresen todos de una vez. Debe ser los temblores que están sucediendo que hace que están cambiando tanto el clima. Ya va a empezar a hacer frío seguro. Porque es raro que en Camaná esté haciendo frío. Aunque creo que en Camaná son bien marcados, ¿no? Las estaciones. Incluso en la mañana estaba barbando un poquito. Ah, sí. Ayer sí estaba calor. En Camaná pues son bien marcadas, ¿no? Digamos, el invierno, el verano es bien marcado. O sea, cuando hace calor, cuando hace frío también hace frío, ¿no? Fuerte. Y peor será, pues, con estos temblores, ¿no? Dice que los epicentros han sido en Quilca, por ahí. Ustedes habrán sentido con mayor fuerza los temblores, ¿o no? A ver. Vamos a empezar. A ver, vamos a pasar la lista. Sí. 27. A ver, vamos a pasar la lista ya. Aguirre, Vilca, María Isabel. Presente, Miss. Presente. Ya. Alanoca, Cutipa. Alanoca, Cutipa. Arocutipa, Gilaja. Presente, Miss. Ya. Kawasuri, Demetria. Kawasuri, Demetria no está. Cora Sarmiento, Zenaida. Presente, Miss. Charco, Uscamaita. Presente, Miss. Tiene que activar sus cámaras, ¿no? Chancahuaya, Chipana. Presente, Miss. Chávez, Guaigua. Presente, Miss. ¿Por qué no activan sus cámaras? Rosmer, ¿ya ve? ¿Por qué no quieres ver? Chipaya, Rotaipe.
Presente, Miss. Chura Javier. Presente, Miss. Es que es que Chura. Delgadillo Castro. Buenas tardes, Miss. Presente. Bueno, está. Escobar Canaza Romario. Cristina Farranaga Rosas. Flores Zúñiga. Flores Zúñiga. Guamanicho Quecota Gladys. Presente, Miss. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bien. Guamaní Salcedo. Presente, licenciada. Buenas tardes. Hola. Laime Mamani. Presente, Miss. Loaiza Coya. Loaiza Coya no está. Mangua Pasa. Mangua Pasa. Misme Guapaya. ¿Dónde está Misme Guapaya que a las justas les cuento? Ya. Ochoa Mamani. Presente, Miss. Ya. Ortiz Pari. Rosa. Tú estás trabajando en el restaurante. ¿Dónde está Ortiz Pari? Pañura Quispe. Pañura Quispe. Paredes Guaguala. Paredes Guaguala. Pucho Maquera. Pucho Maquera. Rondón Ramos Luis Gustavo. Roque Medina. Presente, Miss. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sagua Chaya. Willy. Presente, Miss. ¿Dónde estás, Willy? Que no abres cámara. Ahorita la prendo, Miss. Sagua Chávez. No. Sagua Chávez Willy. Eloy. Ya. Serrano Maiguire. Presente, Miss. Ya. Sibin Chachaya. Presente, profesora. Ya. Torres Ángela. ¿Cómo está? Urbina Pérez. Presente, Miss. Ya. Vilcapasa Bosa Elizabeth. Presente, Miss. Ya. Listo. ¿Alguien más que falte? Miss, Nadie. no me llamó. A mí tampoco me Rosa llamó. Machaca. Sí, Miss. Rosa Machaca Mamani. Ya. ¿Quién más? A mí tampoco, Miss. ¿A quién? ¿Cómo? A ver, dime el nombre. Yo soy Jocelyn, ¿qué? Medina Medina. Mariño. Medina Mariño. Sí, Miss. Ya. ¿Quién más? Licenciada, falto yo. Moroco Gutiérrez. Morocco Gutiérrez, Cita Morocco. Sí. Presente, Nuri. Es que estoy que me salgo y entro de Zoom. Te estoy llegando trabajo. Nuri, ¿dónde está? ¿Qué cosa es ella? Nuri Liz, ¿no? Ya lo Aiza, ya. Ya Nuri, ya estás considerada la asistencia. Marcia Caballero me ha llamado. Disculpa, se me acaba de entrar. Ya le llamaste rato. Gracias, Miss. Miss Mangua pasa. Marcia Caballero. Entonces, Miss Mangua pasa. ya estás. Ya, Ya. gracias, Miss. Ya, a ver, ya entonces, ya estamos todos. Vamos a empezar.
A ver. Entonces, prosiguiendo con el desarrollo de nuestro curso de salud materna, ¿no? De atención en salud materna, ya hemos ido viendo poco a poco los órganos reproductores, hemos visto cómo se ocurre la fecundación, cómo ocurre el ciclo menstrual, ¿no? Cómo ocurre también posteriormente lo que es, por qué es importante el control prenatal, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el embarazo normal, ¿no? El embarazo normal, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir en el periodo embrionario, como mes a mes, semana a semana, se va desarrollando el embrión hasta que llegue el momento del parto. Vamos a ver los síntomas y signos del embarazo, los cambios fisiológicos y mediante qué diagnóstico se logra tener la certeza de que uno esté gestando. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo que es el desarrollo embrionario. Entonces vamos a ver que gestación es lo mismo que decir embarazo, es lo mismo que decir gravidez. ¿Ya? Entonces, esta palabra viene del latín, que significa gravitas. Entonces, es lo mismo. Esta gestación, este embarazo, es el periodo, dice, que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto, ¿no? Entonces, ustedes saben, hemos estudiado que la fecundación se da en la tercera digamos, en la tercera parte externa de la trompa de falopio, ¿no? Ahí se fecunda el espermatozoide con un óvulo. Entonces, desde ahí va, mediante los cilios que hay en las trompas de falopio, este óvulo ya fecundado, que se llama cigoto, ¿no? Va a ir rodando, 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 hasta que va a llegar al útero, ¿no? Hasta que llega al útero donde se va a implantar, donde se va a fijar para que de ahí ya empiece a crecer. Entonces, a partir de ese momento hasta el momento que se produce el parto es lo que se llama, por ejemplo, ¿no? Gestación o embarazo. ¿Ya? Espérense un ratito. Entonces, durante todo este periodo van a ocurrir unos procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto, ¿no? Primeramente, una vez que ya se produce, desde que se produce la implantación, va a empezar a producirse una serie de procesos de formación, sobre todo, del crecimiento y maduración del feto en el interior de la madre, ¿no? Del útero materno. De la misma manera, va a ocurrir unos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos de la mujer, de la mamá, ¿no es cierto? También la mamá que está gestando, la mujer que está embarazada, también va a tener unos cambios metabólicos, fisiológicos, morfológicos, ¿no? Que dura alrededor más o menos de 40 semanas, lo que equivale más o menos a 280 días, que es lo que va a durar la gestación o el embarazo. El embarazo se produce cuando un óvulo es alcanzado por un espermatozoide y este espermatozoide va a atravesar la membrana del óvulo y se van a fusionar los dos núcleos, tanto del óvulo como del espermatozoide, y se van a mezclar, digamos así, toda su carga genética, ¿no? Se van a unir, se van a mezclar, se van a fusionar y van a dar lugar a una célula huevo nueva, ¿no? O un cigoto, de que ese va a ser el nuevo ser, el nuevo adulto, ¿no? El nuevo individuo que se va a formar. Las etapas del embarazo se pueden dividir en tres, ¿no? En tres momentos que están señalados y muy caracterizados según los procesos que se den. Está el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Cada uno dura entre 12 y 14 semanas. 12, más o menos, 12 semanas vienen a ser 3 meses cada uno. Entonces, en total son 9 meses
Por eso 3 meses es el primer trimestre, 3 meses es el segundo trimestre y 3 meses es el tercer trimestre. En total 9 meses, ¿no? O 40 semanas. Entonces vamos a empezar qué es lo que va sucediendo en los primeros meses. Antes de eso vamos a ver acá, como les decía, en las etapas del embarazo. En el primer trimestre es la etapa de formación, ¿no? Donde se va a formar el embrión, donde se va a formar todos sus sistemas, sus órganos. En el segundo trimestre es la etapa de maduración, donde ya estos órganos, estos sistemas que se formaron ya empiezan a funcionar, ¿no? Y la etapa de crecimiento es el tercer trimestre, ¿no? Prácticamente ya cuando el bebé está formado simplemente empieza a crecer en talla y también en peso. Entonces, esas son las 3 etapas del embarazo que vamos a ver. Vamos a empezar a ver desde el primer trimestre, ¿no? Del embarazo o etapa de formación. Entonces, en la primera semana, después de haber sido fecundado el esperma, de haber sido fecundado el óvulo, con 7 días nomás, el óvulo fertilizado va a descender, ¿no es cierto?, de las trompas de falopio y llega al útero. Entonces, hemos dicho que eso sucede en la primera semana de luego de haber fecundado el espermatozoide al óvulo. Entonces, en 7 días va a descender, ¿no? Toda la trompa de falopio hasta que llegue al útero para que se implante, ¿no? Y ya de ahí empiece a crecer. En la segunda semana, ya después de la fecundación, se va a desarrollar lo que es el embrión. El embrión que tiene básicamente una cabeza, un tronco, ¿no? Como si fuese una columna vertebral y una colita rizada. Este es el embrión, ¿no? Estos son lo que ya vienen a ser los bosquejos, digamos así, lo que ya va a venir a ser más adelante, ya los de los órganos o digamos los aparatos, ¿no? Del nuevo ser. Entonces el embrión empieza a desarrollar los cimientos de lo que serán sus órganos, sus rasgos y su sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos viendo cómo es un embrión que más o menos no tiene forma definida, pero ya es la base, digamos, son la base para que después se formen sus órganos, sus rasgos, su sistema nervioso. En la tercera semana de gestación, ¿no? Ya empieza a formarse el corazón. Ya se empieza a formar el corazón, ya tiene con su sistema circulatorio, y en la cuarta semana, o sea, al mes, ya empieza, ya está bombeando sangre, ¿no? Ya empieza a latir su corazón. Entonces, al mes, ya empieza a bombear, a latir ya está bombeando sangre su corazoncito, ¿no? También se forma el cerebro y poco a poco la columna vertebral. El tamaño del embrión al finalizar el mes será de 1 centímetro de largo y pesará menos de 3 gramos, ¿no? Entonces es un centímetro, es chiquitito, ¿no? Es como algo que no va a ser una cosita de este porte chiquitita, ¿no? Que no se puede distinguir bien, ¿no? Por eso es que a veces se dice simplemente que es un coágulo, ¿no? Es un poco de sangre. Entonces, pero ya se están formando todos sus órganos a este tiempo, ¿no? Al mes. A finales del segundo mes, el embrión ya comienza a formarse sus brazos y sus piernas, ¿no? Alcanzando un peso aproximado de 7.5 gramos. Se forman los órganos mayores, oídos, músculos. Del segundo al tercer mes, el embrión crecerá hasta 9 centímetros, o sea, ya es más grande, ¿no? Ya es prácticamente esta talla. Ya va a tener 9 centímetros, más o menos, al segundo mes.
y va a tener un peso aproximado de 25 gramos, ¿no? Entre la semana 6 y 10, el embrión ya se mueve y se estira, ¿no? Ya no aparece todo encorvado, sino ya se estira, ya se mueve inclusive. A las 10 semanas, abre y cierra la boca y se traga el líquido amniótico. 10 semanas ya viene a ser 2 meses y medio aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces ya hasta los 2 semanas y media ya acá ya se ha formado sus brazos, se ha formado sus piernas, ya se ha formado sus oídos, sus músculos, ¿no es cierto? Ya está aumentando de peso, también ya ha aumentado de talla, se estira, se mueve y también abre la boca para tomarse el líquido amniótico. Durante el tercer mes de embarazo, ya se van, cuando varios sistemas de su cuerpo del bebé inician su funcionamiento, ¿no? Entonces ya está todo formado, sus sistemas están todos formarse y comienzan a formarse los párpados, las cejas, el hígado, el riñón y los genitales ya del bebé van a empezar a mostrar el sexo, ¿no? El sexo ya está definido desde el momento que se fusiona el cigoto, el espermatozoide con el óvulo, pero al tercer mes recién va a mostrar su sexo, ¿no? Recién va a mostrar si es mujercita o si es hombrecito. Entonces también ya se empieza a mover. Entonces en este tercer mes es importante porque acá, como ustedes están viendo, ya todos sus varios, o la gran mayoría de los sistemas de su cuerpo, ya inician su funcionamiento. O sea, ya se formó y ya empiezan a funcionar. Entonces, para lo cual quiere decir que en estos 3 primeros meses es importante el cuidado de la mamá, ¿no? De la gestante, porque aquí se están formando los sistemas de su cuerpito y también van a funcionar. Entonces, el organismo de la mamá ha desarrollado una gran masa de líquido amniótico para asegurar la nutrición del bebé en su crecimiento. El líquido amniótico es un líquido que es dado por la madre, ¿no? Segregado por la madre, que contiene muchos ácidos, contiene muchas urea, creatininas, proteínas, ¿no? Contiene muchos nutrientes para el bebé, para que el bebito crezca, ¿no? Entonces, en el tercer mes es un mes muy importante por lo mismo que ya sus sistemas ya están formados y ya también empiezan a funcionar. El bebé está protegido por el vientre materno, está dentro del vientre materno y ya a las 12 semanas, o sea, al 2 meses y medio, para 3 meses, ya se observa que hay un bebé completamente formado y activo, ¿no? Ya se estira, ya está más largo y ya más grande también. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos del primer trimestre? ¿No? ¿Qué enfermedades o qué puede pasar con el bebé en estos 3 primeros meses? Por lo general, las más altas probabilidades, lo más común es el aborto, ¿no? Natural, espontáneo. No muchas veces, a veces se ocurre el aborto por lo mismo que a veces las mamás no saben que están embarazadas y siguen haciendo sus actividades normales, a veces levantan peso, a veces realizan viajes muy largos o pues se pueden caer, entonces, y no se cuidan como debe ser, provocando un aborto natural, un aborto espontáneo, ¿no? También se puede producir la muerte perinatal, que es la muerte del bebé, y las anomalías cromosómicas, ¿no? También, de repente aquí, digamos, por el hecho de ingerir medicamentos, tratamientos que no se debe, o si no, a veces por ingerir licor o drogas, ¿no? Algún vicio, por ejemplo, entonces el bebé puede formarse algún sistema, algún órgano, no se va a formar como debe ser. Entonces eso va a dar que cuando después el bebito nazca, va a salir un bebito de repente con alguna malformación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en los 3 primeros meses, que son los decisivos prácticamente para el desarrollo del bebé.
En el segundo trimestre del embarazo, o la etapa de maduración, ¿no? Porque el primer trimestre hemos dicho que es la etapa de formación. El segundo trimestre es la etapa de maduración. Entonces, el segundo trimestre va desde la 13ª semana hasta la 27 semana, ¿no? Entonces, 24 por 5, 20, hasta el sexto mes, ¿no? Es el cuarto, quinto y sexto mes. Es el segundo trimestre. Para el cuarto mes, el aparato digestivo dice que ya empieza a funcionar, ¿no? Y los dedos de las manitos y de los pies aparecen ya completamente. Antes simplemente eran como unos puños de box, ¿no? Que no tenían las divisiones de los dedos. Entonces, al cuarto mes ya empieza a formarse los deditos de las manos y de los pies, ya se notan completamente, ¿no? Así como también el aparato digestivo empieza a funcionar. Entre la 14 y 15 semana es evidente un repertorio de movimientos fetales, algo más espontáneos y entre los que figuran los respiratorios, ¿no? Entonces ya empieza el bebé, empieza a moverse, ¿no? Y es percibido por la mamá, ¿no? La mamá va a referir que se mueve, que me pateó. Entonces cuando recién empieza la mamá a sentir esos movimientos, la mamá se siente muy contenta, muy feliz, ¿no? Ya, ay, se movió, qué lindo, qué hermoso, ¿no? Ya me pateó en las noches, en las mañanas. Entonces, ya el bebé a partir de esta semana empieza a moverse. De la misma manera también empieza a mover su quijada, como, digamos, como un reflejo ya de succión y deglución, ¿no? Como que ya va a succionar, va a deglutir, digamos, ¿no? Entonces, ya empieza a aparecer los reflejos de succión y deglución, empieza a interactuar con otras partes de su cuerpo, por ejemplo, se va a tocar la cara, se va a tocar su cabeza, se va a tocar el cordón umbilical, ¿no? Y empieza a desarrollar lo que es la sensibilidad, ¿no? El reflejo táctil. Entonces, por lo mismo que ya se mueve, ya va a empezar a tocarse otras partes de su cuerpo. También dice que en las ecografías es posible ver a los fetos que bostezan, ¿no? Bostezan y de esa manera se tragan el líquido para desarrollar sus pulmones, ¿no? Entonces el líquido amniótico sabemos que es un líquido que tiene contenido muchos nutrientes para el desarrollo del bebé. Entonces en estos bostezos, en estos, digamos, bocaradas que hace, el bebé se toma, ¿no? Se pasa ese líquido amniótico que no le va a hacer daño, no le va a causar ningún problema, al contrario, ¿no? Es nutriente para el bebito. Algunos estudios dicen que han demostrado que una vez que ya puede inclusive el bebé puede distinguir, digamos, los sabores dulces, ¿no? Cuando es dulce, por ejemplo, el bebé puede seguir abriendo la boca para tragar, ¿no? El líquido, porque es dulce. Y como también, por ejemplo, si es amargo, ya no abre la boca, ¿no? Entonces ya la cierra, como quien dice, por ejemplo, cuando nos dan algo rico, nosotros seguimos comiendo, pero cuando es algo feo o amargo, ¿qué hace el bebé, no? Simplemente cierra la boca y no quiere abrir para nada, ¿no? No quiere. Entonces, algo así han demostrado algunos estudios, ¿no? Donde se dice que, por ejemplo, el bebé ya funciona su aparato digestivo, es más, y ya también ya empiezan a desarrollarse sus papilas gustativas, ¿no? Lo que va a distinguir los sabores dulces, ¿no? O amargos, salados. El líquido amniótico se puede encontrar, dice, ácido láctico, se puede encontrar ácido pirúvico, urea, creatinina, aminoácidos, sales, proteínas. O sea, muchas cosas, muchos nutrientes que pueden tener diferentes sabores, ¿no es cierto?
Entonces, se ha demostrado que en los sabores dulces es donde esa acción de tragar es más frecuente que cuando, por ejemplo, son sabores amargos. No abre la boca, el feto no abre la boca para nada, ¿no? Entonces, alrededor de la semana 16ª, ya prácticamente al 4.º mes, el feto comienza a escuchar y a responder a los sonidos. Aunque el desarrollo del oído externo no se presenta hasta la 24ª semana, ¿no? Pero ya tiene definido lo que es el oído interno, ¿no? Entonces, él ya recibe las ondas sonoras de los sonidos, los ecos, entonces él ya puede captar a los sonidos, ¿no? Entonces, también a esta semana empieza a chuparse los dedos, el cordón umbilical, ¿no? Y también se puede llegar a detectar con más facilidad lo que es el sexo, si es hombrecito o mujercita. A la 17ª semana, o sea, después de los 4 meses, como les decía, las papilas gustativas ya se desarrollan, ¿no? Para distinguir los sabores. Asimismo, también hay otras investigaciones han demostrado que al parecer el feto tiene olfato, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí dice varios componentes que a veces químicos sobre todo, que pueden atravesar la placenta y llegar al líquido amniótico mediante el que la mamá, digamos, consume, ¿no? Puedes consumir algo que tenga un componente químico y a veces este componente químico puede atravesar la placenta y llegar al líquido amniótico, ¿no? Y como este líquido amniótico lo consume el bebé, entonces se nota que a veces puede como que manifestarse algunos gestos, ¿no? También, en cuanto al olfato, ¿no? A las 18 semanas, 4 meses y medio, el feto, dice, se mantiene ocupado, flexionando los brazos y las piernas, ¿no? Moviéndose en el útero, y estos movimientos van a ser cortados por la mamá, ¿no? Entonces vamos a saber, la mamá, que más se va a mover en la mañana o en la noche, cuando uno está durmiendo, a veces se mueve más, ¿no? Que antes. Inclusive el feto puede oír, ¿no? Ya que puede oír, le ponemos música, o de repente ante algún golpe muy fuerte, entonces también se va a mover, ¿no? Le va a causar bastante, se va a mover muy rápido también el bebé, ¿no? Entonces sí escucha el bebé. Entonces, de la misma manera, el feto también ya empieza a imitar lo que será la respiración en el medio externo, ¿no? No es que respire, no es que funcionen sus pulmones, sino que él imita cómo sería la respiración, ¿no? Entonces su pecho, su tórax, empieza a hacerse movimientos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Como si estuviese respirando, ¿no? Tomando líquido amniótico para practicar, ¿no? Entonces, esa es una práctica del movimiento respiratorio, pero aún no funcionan sus pulmones. A partir de las 20 semanas se formarán sus cuerdas vocales. Asimismo, hay que tener cuidado con la mamá porque puede sufrir una anemia, ¿no? Ya que hay en cuanto a la sangre de la mamá se diluye más, ¿no? Se vuelve más rala, digamos así, por lo mismo que tiene que mantener también a lo que es el bebé, la placenta. Entonces, la concentración de hemoglobina en la sangre de la mamá es más rala, es más dispersa, ¿no? Y aquí es más predisponente la mamá a que sufra anemias, ¿no? Y eso también le afecta al bebito. ¿Cuáles son los riesgos del segundo trimestre, no? ¿Qué puede pasar en el segundo trimestre? Puede haber una interrupción tardía y parto inmaduro, ¿no? Ya no es aborto, ya no, porque ya tenemos un feto formado, ¿no?
y puede ser un parto inmaduro, o sea, un parto prematuro. Las anemias que les digo del embarazo, a veces son bien difíciles de controlar, y si el bebito nace, digamos, de una madre anémica, pues el bebé también va a tener anemia, van a ser de bajo peso, van a ser, digamos, va a demorar en caminar, va a demorar en hablar, en el colegio no va a tener un buen rendimiento. Entonces, esta anemia de la mamá le puede llevar mucho, o sea, consigo tiene muchos resultados negativos en el bebé, ¿no? A posterior, a futuro. Enfermedades infecciosas también hay que tener cuidado con las infecciones urinarias, que son muy comunes en las madres, que pueden provocar un parto prematuro. Los medicamentos, ¿no? La administración de medicamentos hay que tener mucho cuidado porque también pueden provocar alguna malformación, algún problema, ¿no? De los bebés. Y las hemorragias también. El tercer trimestre del embarazo o etapa de crecimiento. Aquí todos los órganos y detalles del bebé están listos, ¿no? Todos los órganos, los sistemas ya están completos, ya están, todos están formados y están funcionando. Todo funciona bien, todo está hecho perfectamente bien. Solo le queda a partir de este mes, del sexto mes, del séptimo mes, digo, tan solo le queda aumentar la talla, crecer y el peso, ¿no? Hasta que ya llegue el momento del parto. De la 28ª semana a la 31, o sea, el séptimo mes, el feto llegará a pesar 1,5 kg y su estatura llegará a 37 centímetros. Es posible que tenga hipos, ¿no? Que muchas mamás se dan cuenta que tiene hipos, y también sus huesitos se están poniendo más duros. Hay bebitos que nacen a los 7 meses, ¿no? Hay personas, hay individuos que son 7 mesinos, que ya pueden vivir, ¿no? A esta edad ya puede vivir un bebé, pero que, con mucho riesgo ya que es bajo peso al nacer, ¿no es cierto? Y todavía sus pulmones, que es lo último que se forma, todavía no están bien formados. Por lo tanto, estos bebitos por lo general entran a las incubadoras, simulando un ambiente como el interior del útero de la mamá, ¿no? Las incubadoras son como que simulando el interior del útero de la mamá, se le va a colocar oxígeno, se les va a colocar una sonda nasogástrica donde puedan recibir leche, se les va a poner medicamentos, ¿no? Antibióticos para proteger al bebé y que no les entre ninguna infección, ¿no? Entonces, es bien, digamos, es bien riesgoso que un bebito salga a los 7 meses, ¿no? Pero hay personas que son 7 mesinas y no normal, ¿no? Pero es preferible que sean a los 9 meses, o sea, completo su edad gestacional. En la semana 31 se le ven gestos de risa, de bostezo. En la semana 32 pasa mucho tiempo durmiendo, ¿no? Casi todo el tiempo duerme. También se mueve, flexiona y extiende su cuerpo. A principios del primer trimestre empieza a defecar. Según un psicólogo de Harvard, dice que la enorme estimulación táctil que el feto da a sí mismo es muy importante, ¿no? Porque él empieza a tocarse su cara, sus piernas, el cordón umbilical. Entonces ya se empieza a desarrollar lo que es la estimulación táctil, ¿no? O sea, del tocamiento. También así por lo mismo, el bebito sigue tragándose lo que es el líquido amniótico. Entonces, cuando a veces el parto se presenta antes de las 37 semanas de gestación, se va a considerar un parto prematuro o un bebé prematuro, antes de las 37 semanas. No, a veces le da los partos a las 33 semanas, 34 semanas. Son bebitos prematuros que tienen que entrar a una incubadora para
tenerlos ahí un tiempo considerable de unos 2 semanas o 3 semanas hasta que ya solos puedan salir al exterior, ¿no? Al exterior normal y puedan respirar, puedan lactar como debe ser. En este último trimestre, los músculos, los pulmones siguen desarrollándose muy rápidamente, ¿no? Su cabecita se está creciendo y también se va apareciendo sus pelos, sus cabellos, ¿no? En este trimestre, en el último trimestre, todos los órganos ya están madurando. Asimismo, aparece una sustancia como una crema, ¿no? De color blanquecina que se llama vermis caseosa o si no, el unto sebáceo, ¿no? Que es como una crema, como una crema, ¿no? Que va a proteger todo lo que es la piel delicada del bebé, ¿no? Es como una crema espesa que cubre todo lo que es, más que todo lo que es la espalda, los brazos y los miembros inferiores, ¿no? Este es el unto sebáceo. Casi todos los bebés nacen así. Aquí en el último trimestre ya se define por completo lo que es el sexo y también se va a recibir, el bebito recibe por intermedio de la placenta los anticuerpos que le va a generar la mamá, ¿no? Entonces, por medio de la placenta, el bebito recibe los anticuerpos de su mamá. En este último trimestre, como les decía, ya está el bebé casi completo, ¿no? Ya no le falta nada, está con todos sus órganos, todos sus sistemas completos y funcionando como debe ser. Lo único que todavía no tiene completo son sus pulmoncitos, ¿no? En esta etapa, en el tercer trimestre, es donde se va a madurar sus pulmones, ¿no? Pues sus pulmones se van a madurar como son como unos globitos que están comprimidos todavía, comprimidos, y tienen que madurar lo suficiente, cosa que cuando salgan al exterior, cuando nazca el bebito, cuando ya se produce el parto, y de su primer llanto, ¿no? El bebé sale y empieza a llorar, entonces automáticamente como llora, ya se llena, y esos globitos que estaban tapados, cerrados, empiezan a abrirse, ¿no? Sus pulmoncitos, y de ahí empieza a respirar el bebé, ¿no? Entonces, es lo último, sus pulmones es lo último que que van a madurar. Por eso que es importante y es peligroso que nazca antes de las 37 semanas, ¿no? Porque es un bebé que va a estar, todavía sus pulmoncitos no van a estar maduros como para que respire por sí solo. También, si es varón, va a descender los testículos en lo que son las bolsas escrotales, va a crecer más rápido y va a pesar también más, ¿no? Va a aumentar el peso también, ¿no? De tal manera que también ya cuando está más grande, ya en los últimos meses, el bebé ya no puede moverse, ya no se mueve tanto como antes, porque ya está grande y ya no tiene espacio tampoco donde voltearse mucho, ¿no? Porque ya está a las justas. Más bien se para el bebé, ya en el último trimestre ya se está acomodando, encajando, digamos, en la cavidad pélvica para producirse el parto, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos del tercer trimestre? ¿No? La hipertensión arterial, ¿no? La presión alta en el embarazo, eso es peligroso, puede producir la muerte de la mamá y del bebé también. La diabetes gestacional, amenaza y trabajo de parto prematuro, la rotura prematura de membranas, placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Entonces, digamos, si la placenta se empieza a desprender, donde se insertó, ¿no? Este es el útero, y la placenta, digamos, se insertó, tiene su unión, digamos, su punto de inserción, y empieza a desprenderse antes de tiempo, a despegarse, digamos, del fondo del útero. Entonces, ese es el desprendimiento prematuro de placentas, que puede provocar una hemorragia, puede provocar un parto prematuro, ¿no? Que salga el bebé antes de tiempo.
La placenta previa quiere decir, por ejemplo, que cuando se implanta, cuando se ocurre el proceso de implantación, en vez que se implante en la parte del útero, en la parte de arriba del útero, ¿no? Entonces el útero por lo general se implanta en la parte de arriba del útero, se va a implantar en la parte de abajo, ¿no? De abajo, justo donde ya va a salir, ¿no? En la parte donde ya se va a comunicar con la vagina, con la parte exterior. Entonces, a veces la placenta está previa, está muy abajo, ¿no? Muy abajo, que a veces con el peso del bebé y con el crecimiento del bebé, entonces puede ser que la placenta se empiece a salir, ¿no? A romper. Entonces, esos son los riesgos del tercer trimestre. Y en cuanto a los tipos de embarazo, podemos ver que hay, por ejemplo, los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos se produce cuando es un óvulo y un espermatozoide son fecundados, ¿no? Uno solo. Un óvulo y un espermatozoide se fecundan, pero se dividen en dos, ¿no? Se dividen en dos células huevo, en dos cigotos. Entonces, donde va a haber una misma placenta para los dos, una misma placenta, pero va a haber dos sacos dos sacos vitelínicos, ¿no? Dos sacos amnióticos separados. Entonces, de aquí van a salir gemelos idénticos, porque este óvulo con este espermatozoide, cuando se juntan, van a intercambiar toda su carga genética, ¿no? Todito se junta, se mezcla todito, y después de ahí se va a separar para dos, ¿no? Entonces, cada uno va a tener lo mismo del otro. Van a tener lo mismo. Entonces, de ahí es donde nacen los gemelos idénticos. En cambio, cuando se producen los gemelos, los mellizos fraternos o mellizos desiguales, se produce cuando se fecunda dos óvulos y dos espermatozoides, ¿no? Dos diferentes. Entonces, aquí se va a producir dos placentas separadas y dos sacos amnióticos también separados. Entonces, aquí van a salir los mellizos diferentes, no van a salir iguales. ¿Ya? Entonces, como les decía, estos, por ejemplo, son los gemelos idénticos, cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y se produce la división. En cambio, diferente es cuando los mellizos son cuando se producen dos óvulos, son fecundados por dos espermatozoides, ¿no? Por ejemplo, acá. Entonces, el embarazo de gemelos idénticos, los bebitos son del mismo sexo, son mujeres o son hombres, ¿no? Todos tienen el mismo material genético, ¿no? Las mismas características. Por ejemplo, el mismo grupo sanguíneo, el mismo color de pelo, el mismo color de ojos, o sea, son idénticos, igualitos. Pero cuando se fecundan dos óvulos, ¿no es cierto?, que son fecundados por dos espermatozoides, entonces aquí se van a llamar mellizos o gemelos no iguales, ¿no? Porque cada uno, cada unión, cada óvulo con sus espermatozoides se mezclan y tienen su carga genética. El otro óvulo con su espermatozoide también se junta y tiene, entonces este será hombre, este puede ser mujer, o pueden ser las dos mujeres, entonces puede ser distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo acá que este es blanquito, ¿no? Tiene cabellito más claro. En cambio, este es más morenito y tiene su cabellito más rizadito, más crespito, ¿no? Entonces, su piel es diferente. Entonces, se dan los casos, ¿no? Hay los mellizos desiguales, pues no se parecen. Y los mellizos o gemelos idénticos, ya sabemos por qué son tan igualitos, ¿no? Acá está la explicación. Lo mismo, ¿no? Y otro tipo de embarazo también son los siameses, ¿no? Los siameses son aquellos gemelos cuyos cuerpos todavía siguen unidos, ¿no? No después de completar los 9 meses de gestación, pues no se han separado, no ha producido ese, digamos, ese proceso de formación cuando recién se ha fecundado el óvulo, la implantación, no se ha separado, ¿no? Entonces se han formado juntos
y ahí ha empezado a formarse lo que es el nuevo ser. No, por lo general, a veces nacen muertos, o también depende mucho de la parte o del órgano que comprometan, ¿no? Aparte, si hay siameses que están comprometidos, por ejemplo, que tienen un solo estómago, o que tienen, por ejemplo, un solo corazón, entonces no resiste y por lo general muere, ¿no? O también hay unos siameses que comparten pues partes que no son tan vitales, por ejemplo, los pueden operar y pueden vivir normal, ¿no? Entonces, también se da ese caso. Vamos a ver un video para que sepa. El proceso de fecundación inicia cuando la cabeza de un espermatozoide se une a la zona pelúcida de un óvulo en etapa de ovocito secundario. El contacto induce en el espermatozoide una reacción acrosómica que libera enzimas contenidas en la vesícula crosómica y facilita la penetración de este hasta que la cabeza se une a la membrana plasmática del ovocito. Enseguida, un mecanismo de membrana bloquea el acceso de espermatozoides adicionales y la fusión de membranas permite que el contenido del espermatozoide se vierta en el citoplasma del ovocito. El ovocito secundario completa entonces la meiosis 2. El núcleo del óvulo forma un pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide forma un pronúcleo masculino. Cuando ambos pronúcleos se fusionan, el óvulo se transforma en un cigoto. La fecundación ocurre habitualmente en el tercio distal del oviducto, llamado también trompa de falopio. El cigoto se desplaza por el oviducto e inicia un proceso de segmentación en el que realiza de 5 a 7 divisiones celulares sucesivas y forma una mórula. La mórula desarrolla un blastocisto con una cavidad central llena de líquido y luego una masa celular interna. La implantación del embrión en el endometrio ocurre en la etapa de blastocisto, aproximadamente 7 días después de la fecundación. En general, el cigoto tiene 46 cromosomas, 23 de la madre biológica y 23 del padre biológico. Estos cromosomas ayudan a determinar el sexo del bebé y los rasgos físicos. Las células externas denominadas trofoblastos darán origen a la placenta y las células internas llamadas embrioblastos formarán el embrión. Después de la implantación, el embrión forma 3 capas germinales: ectodermo o capa externa, mesodermo o capa media y endodermo o capa interna. A partir del ectodermo se desarrollan el sistema nervioso central y periférico, la piel, los ojos y el oído interno. Del mesodermo, el tejido conectivo, el corazón y el sistema circulatorio primitivo. Esta capa también será la base para la formación de los músculos, los huesos, los riñones y gran parte del aparato reproductor. Y del endodermo, el hígado, el páncreas y las células que recubren el tubo digestivo. Ahora veamos cronológicamente el desarrollo durante el embarazo. La descripción comienza desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer y durante 40 semanas que equivalen a 9 meses más 7 días. Para esto daremos inicio con el primer mes, el cual es el comienzo del periodo embrionario, es decir, cuando se desarrollan todos los principales sistemas y estructuras del feto. En este mes se forman placenta, cordón umbilical, saco amniótico y las células del embrión se multiplican y comienzan a asumir funciones específicas. Esto se llama diferenciación. Se desarrollan también todas las células sanguíneas, las nefronas, las neuronas, el cerebro, la médula espinal y el corazón. El embrión crece rápidamente y los rasgos externos empiezan a formarse, así como el tracto gastrointestinal. Es durante este tiempo, en el primer trimestre, que el embrión tiene mayor riesgo de daños a raíz de factores que pueden causar anomalías congénitas. Esto incluye ciertas medicinas, consumo de drogas ilícitas, consumo excesivo de alcohol, infecciones como la rubiola y otros factores. Al avanzar el primer mes,
También aparecen pequeños brotes que se convertirán en los brazos y piernas. Algunos nervios craneales son visibles. Se forman las estructuras necesarias para el desarrollo de los ojos y los oídos. Se forma tejido que se ha de convertir en la columna y otros huesos. El corazón continúa desarrollándose. La sangre se bombea a través de los vasos mayores. Los pulmones comienzan a formarse. Al finalizar este mes, el embrión mide 5 milímetros. En el segundo mes, se forman los pezones y los folículos pilosos. Los brazos crecen y se desarrollan los codos. Se pueden observar los dedos del pie. Todos los órganos esenciales han comenzado a crecer y el corazón empieza a latir. Los párpados están más desarrollados y comienzan a cerrarse. Las orejas comienzan a tomar forma. Las características faciales se vuelven más distintivas y los intestinos rotan. Al concluir este mes, el embrión mide de 3 a 4 centímetros. En el tercer mes empieza la etapa fetal. La cara está bien formada, las extremidades son largas y delgadas. Aparecen las uñas en los dedos de las manos y los pies. Aparecen los genitales. El hígado está produciendo glóbulos rojos. Todos los órganos ya están formados. El feto puede moverse y cerrar los puños. Aparecen brotes para los dientes. A fin del tercer mes, el feto mide unos 12 centímetros. Para el cuarto mes, la piel del feto es casi transparente. Un pelo fino llamado lanugo se desarrolla en la cabeza. Los huesos y el tejido muscular se siguen desarrollando y los huesos se vuelven más duros. El feto puede oír, succionar y orinar. Además, en este mes también se forman las huellas dactilares. Al finalizar el cuarto mes, el feto mide unos 20 centímetros. En el quinto mes, una cubierta grasosa denominada unto sebáceo comienza a recubrir el feto. El unto sebáceo ayuda a proteger la delicada piel del feto de las abrasiones, los agrietamientos y los endurecimientos que pueden aparecer por la exposición al líquido amniótico. En este mes, el feto es más activo y continúa moviéndose y flotando. La madre puede sentir una agitación en la parte inferior del abdomen. Esto se llama primeros movimientos fetales. Para entonces, el lanugo cubre todo el cuerpo del feto. Como dato curioso, el lanugo ayuda a mantener el unto sebáceo en la piel. También, el meconio, primera deposición del feto, se forma en el tracto intestinal. Aparecen las cejas y las pestañas. El feto es más activo con aumento del desarrollo muscular. La madre puede sentir el feto moverse. El latido del corazón del feto puede escucharse con un estetoscopio. Aparecen las uñas de los pies. El resto del embarazo es crecimiento y maduración. Al finalizar este mes, el feto puede tragar y mide unos 30 centímetros. En el sexto mes, la médula ósea comienza a producir glóbulos. Se desarrollan las vías respiratorias inferiores de los pulmones. El feto empieza a almacenar grasa y la piel se vuelve menos transparente. Las cejas y las pestañas están bien formadas. Todas las partes de los ojos están desarrolladas. El feto puede sobresaltarse en respuesta a los ruidos fuertes. Las huellas de los pies y las huellas digitales se están formando y también se forman los sacos de aire en los pulmones, pero los pulmones aún no están listos para trabajar por fuera del útero. A finales del sexto mes, el feto mide unos 37 centímetros. En el séptimo mes, el cerebro del feto crece rápidamente. El sistema nervioso se desarrolla lo suficiente para controlar algunas funciones del cuerpo. Los ojos del feto ya pueden distinguir entre luz y oscuridad. El aparato respiratorio, aunque inmaduro, produce agente tensioactivo. Esta sustancia ayuda a que los alvéolos se llenen de aire y evita que colapsen ni se peguen cuando se desinflan. El feto también practica la deglución y al finalizar este mes mide aproximadamente 42 centímetros. Para el octavo mes, el feto crece rápidamente y acumula mucha grasa. Se presenta respiración rítmica, pero los pulmones no están completamente maduros. Los huesos están completamente desarrollados, pero son aún blandos. El cuerpo del feto comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo. Los ojos pueden enfocar y parpadear. La mayor parte del vello fino corporal desaparece. Al finalizar el octavo mes, el feto mide unos 47 centímetros. Finalmente, en el noveno mes, todos los sistemas están funcionando. El feto pesa unos 2.5 kilogramos. Sigue aumentando de peso, pero probablemente no aumentará mucho más.
La piel no está tan arrugada. A medida que se forma grasa bajo la piel, el feto tiene patrones de sueño definidos. El corazón y los vasos sanguíneos están completos. Los músculos y los huesos están completamente desarrollados. Para entonces, el lanugo ha desaparecido, excepto en la parte superior de los brazos y los hombros. Las uñas pueden extenderse más allá de las puntas de los dedos. El cabello de la cabeza ahora es grueso y más denso. El feto está listo para nacer. En el momento del nacimiento, un bebé de tamaño medio medirá unos 50 centímetros. Y así es como se da la fecundación. Bueno, entonces espero que con este video, ¿no?, hayamos podido ver, más que todo, conocer más sobre el crecimiento embriológico de un feto, ¿no? Cuál es el desarrollo, la formación, el desarrollo y la maduración de un embrión durante los 9 meses. ¿Alguna pregunta para proceder de una vez con el embarazo, lo que es síntomas y signos de un embarazo normal? ¿No? Entonces hemos dicho al comienzo que el embarazo es el proceso, según la Organización Mundial de la Salud, dice que el embarazo es el proceso mediante el cual comienza cuando se termina la implantación del embrión en el útero y termina con el parto, ¿no es cierto? Una vez que el cigoto ya se implanta en la cavidad del útero, entonces a partir de ahí empieza lo que es el embarazo hasta el momento que se produce el parto. La duración normal, ¿no?, puede ser, varía de 268 días hasta 280, bueno, unos consideran 280 días o 38 a 40 semanas, ¿no? Un embarazo a término es considerado desde las 37 semanas hasta las 42 semanas. Embarazo prolongado es más de 42 semanas o 14 días después de la fecha probable del parto, ¿no? Entonces, cuando uno está gestando y uno que lleva su control prenatal, entonces van a decirnos cuántas semanas tenemos de gestación. Entonces, el embarazo normal tiene que ser dentro de las 37 a 42 semanas. Antes no, de las 37 porque es un embarazo prematuro, y si 42 semanas también ella es embarazo prolongado, ya la piel del bebé ya empieza a despellejarse, ¿no? Entonces, cuando ya son bebitos que ya son muy maduros, entonces la piel del bebé ya se empieza a despellejar, ¿no? Entonces, no es bueno tampoco. Entonces, tiene que ser también dentro de sus fechas, de sus edades gestacionales, como debe ser. Así también el embarazo normal, tenemos la presentación, ¿no? La presentación del feto dentro de la cavidad de la pelvis, ¿no es cierto? Entonces, esta presentación fetal es la que, por ejemplo, es en relación a cuál de los dos polos fetales, ¿no? Los dos polos fetales. El polo fetal es el de la cabeza y el otro polo es el de los pies. Entonces, en la presentación fetal vamos a ver cuál de los dos polos es el que está en contacto, digamos, con la pelvis, ¿no es cierto? Entonces, puede ser presentación cefálica, que es lo normal, ¿no? La presentación cefálica es lo normal, o sea, que la cabeza esté dentro de la pelvis, ¿no es cierto? Es lo normal. Dentro de esa presentación cefálica tenemos 4 variantes, digamos así, ¿no? Que puede ser la cefálica vértice, cefálica bregmática, cefálica de frente, cefálica de cara, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo la presentación cefálica. Entonces, esa es la de vértice, ¿no? En cuanto a la fontanela anterior, la bregmática, en cuanto a la fontanela del romboide, de frente, donde aparece la frente de la cabeza del bebé, y de cara, donde aparece pues la cara, ¿no? La parte anterior de la cara. Entonces, esas son las presentaciones cefálicas, pero lo normal en un embarazo es la presentación cefálica, ¿no? O sea, la cabeza para abajo. Y acá debemos tener también
hay otra presentación que puede ser la podálica, ¿no? La podálica, en este caso, ya se altera la posición fetal normal y es donde los muslos, o si no, los pies están extendidos hacia el canal del parto, ¿no? Entonces, en vez que se vea lo que es la cabeza o la cabeza del bebé, lo que se va a encontrar son los muslos o los pies del bebito. Entonces, esa es como la podálica incompleta, ¿no? Que se puede ver, por ejemplo, lo que se ve las nalgas, y la podálica completa es la que donde se ve las nalgas y los pies, ¿no? Esa es la presentación podálica incompleta. En cuanto a la fecha probable de parto, hay varios métodos para calcular la edad gestacional y también la fecha probable de parto. Por ejemplo, para ver la fecha probable de parto, según la regla de Naegeli, es contar hacia atrás 3 meses menos, ¿no? 3 meses menos y desde la última fecha de la regla. Y de ahí se le aumenta 1 año y 7 días, ¿no? Por ejemplo, la fecha de última regla ha sido el 20 de agosto del 2011, ¿no? Del 2011. Entonces, le vamos a restar 3 meses, viene a ser 20 de mayo del 2011, ¿no? 3 meses menos. A esta fecha le vamos a aumentarle 1 año. Entonces, 20 de mayo del 2011 va a ser 20 de mayo del 2012. Y le vamos a restar 7 días. Entonces, vamos a aumentar, ¿no? Entonces, ya no va a ser 20, sino va a ser 27 de mayo del 2012. Entonces, esta es la fecha probable. De esa manera nosotros podemos calcular la fecha probable de parto, ¿no? Entonces, esa es una regla, un método para sacar la fecha probable de parto. También hay otro que se realiza, la regla de Pinard, que dice que es de la fecha de la última regla, también de la última regla, le vamos a aumentar 10 días, ¿no? 10 días. De ahí le vamos a aumentar 1 año y le vamos a restar 3 meses. Entonces, a ver, poniendo ejemplo, esto sería la última fecha sería el 20 de agosto del 2011, más 10 sería el 30 de agosto del 2011, ¿no es cierto? Del 20 más 10 días sería 30 de agosto del 2011, le aumentamos 1 año, entonces viene a ser el 30 de agosto del 2012, y de ahí le vamos a restar 3 meses. Ya viene a ser el 30 de mayo del 2012, ¿no? Entonces, por 3 días varía. Entonces, nunca se puede saber la fecha exacta tampoco, ¿no? Entonces, son fechas probables de parto. Se puede adelantar, se puede atrasar el parto también, ¿no? Es normal. En cuanto a la edad gestacional, esta edad gestacional es el tiempo que lleva el feto, ¿no? El producto, el feto, digamos, en el seno materno, ¿no? Es desde que empieza a formarse hasta que sale del seno materno. Esta edad gestacional se puede sacar mediante fechas, por ejemplo, mediante fechas biológicas y ecográficas también, ¿no? Entonces, las fechas se puede sumar, dice, el número de semanas desde el primer día de la última regla. Entonces, se va sacando, digamos, la fecha de la última regla. A partir de ahí se va sumando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, ¿no? Hasta el día que se encuentre. ¿Ya? Las fechas biológicas se puede realizar cuando se tiene la fecha de fertilización, ¿no? Cuando son más exactos. Y la edad gestacional por ecográfica, por ejemplo, esta es mediante un procedimiento que se realiza con el ecógrafo, que lo más recomendado es hacerlo antes de las 20 semanas. Va a dar una edad gestacional más específica antes de las 20 semanas. ¿Cómo se realiza este proceso, este método? Se va a realizar midiendo el saco gestacional
¿no? Se va a medir, por ejemplo, la longitud del diámetro, desde de la cabeza hasta las nalgas, se va a medir ese diámetro. Se va a medir también el biparietal y se va a medir la longitud del fémur, ¿no? Entonces, mediante la ecografía, se va a tomar todas estas medidas y nos va a dar el resultado de la edad gestacional, ¿no? Entonces, la ecografía es un equipo, un aparato que consta de un transductor, como decir, como un micrófono, ¿no? Como un micrófono que en la parte distal tiene un cuarzo como una cámara, que capta, ¿no? Todos los movimientos del bebé. Y eso se visualiza en un monitor como un televisor pequeño donde nosotros vamos a ver, ¿no? Donde se va a ver, donde se va a realizar todas estas medidas y se va a sacar la edad gestacional del bebé, ¿no? Otra manera también de sacar la edad gestacional es con el uso de la cinta métrica. La cinta obstétrica o métrica es la que se va a medir la distancia desde la sínfisis del pubis, ¿no? El borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero, ¿no? Entonces, donde va creciendo, el útero va creciendo, entonces se va midiendo. Este método, también con la cinta y la regla de McDonald, es posible calcular la semana de gestación si el valor obtenido en centímetros de la medida se multiplica por 8 y se divide entre 7, ¿no? Entonces, de ahí se va a sacar la edad gestacional. Pero no es tan exacta por lo mismo que el útero. Los primeros meses no es visible, no es tan visible. Todavía el útero se mantiene dentro de la sínfisis del pubis, dentro de la cavidad pelviana, ¿no? Entonces, no es todavía, por ejemplo, a los 5 o 6 meses, 5 meses recién el útero crece, ¿no? Y es más fácil de calcular la altura uterina. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, o presumir que hay embarazo, ¿no? ¿De qué manera se puede diagnosticar que haya un posible embarazo? Entonces, estos diagnósticos presuntivos del embarazo nos puede dar la mamá, porque hay alteraciones en la mamá, en sus sistemas, ¿no? Fisiológicamente hay alteraciones. También estos síntomas nos aparecen al final de la 4ª semana, prácticamente al mes, y desaparecen a la 18ª semana. Entonces, son constantes, son variables. No todas las mujeres embarazadas presentan los mismos síntomas o signos, ¿no? Hay mamás que les choca el embarazo, les produce náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Como que también hay mamás que no pueden sentir nada y se pasan normal los 9 meses, ¿no? Entonces, es algo inconstante, no es variable, ¿no? No puede ser algo que sea permanente. Por ejemplo, las náuseas y los vómitos, por lo general dice que son en la mañana, y también, ¿no? Pueden ser, varían la intensidad y la severidad, ¿no? Hay personas que se pasan todo el día vomitando, que no toleran ni el agua, ¿no? Como que también hay gestantes que tan solo en la mañana y después en el día también. Aparecen a las 6 semanas y desaparecen a las 12 o 14 semanas. Estas náuseas y vómitos dice que tienen relación con lo que son las hormonas, con la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Según esta hormona, tiene relación con las náuseas y vómitos. También vamos a ver la polaquiuria, que significa el aumento en el número de micciones, ¿no? Entonces, esto quiere decir que vamos a ir a miccionar al baño más seguido que antes, ¿no? ¿Por qué va a pasar esto? Porque el útero, ¿no? Que está gestando, que está ocupado por un bebé, entonces va a comprimir la vejiga,
va a comprimir la vejiga, entonces ocasionando que ya uno tenga la necesidad de ir al baño. Entonces va más, ya no, la vejiga ya no va a almacenar la misma cantidad de orina, porque ya como está comprimida con el útero, entonces ya se va a volver más pequeña, ¿no? Entonces, apenas se llene, uno va a querer ir al baño, ¿no? Apenas otra vez se llene, va a querer ir al baño. Entonces, eso se llama poliaquiuria, ¿no? La disuria es la dificultad o dolor en la evacuación de la orina, ¿no? Entonces, eso también se da, por lo general, las mujeres embarazadas, las gestantes, tienen mayor riesgo de sufrir infecciones urinarias, ¿no? Y eso es muy peligroso para las gestantes porque les puede provocar un parto prematuro, ¿no? Antes de tiempo, que puede fallecer el bebé. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo por lo mismo que de las infecciones urinarias, ¿ya? En cuanto a la elevación de la temperatura basal, ¿no? Entonces, esto ocurre después de las 3 semanas después de haber ocurrido la ovulación. No en todas las mujeres ocurre lo mismo. Entonces, después de las 3 semanas de haber ocurrido la ovulación, se nota que hay una mayor alza de la tasa metabólica, por lo tanto hay una mayor temperatura corporal, ¿no? Y esto se da por los cambios hormonales que se da por el embarazo que ya existe en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces a veces las mamás, algunas, no todas, sienten que las manos están calientes, que se tocan, que tienen, o sea, que se sienten calientes, ¿no? Que las manos inclusive están rojas y están calientes, ¿no? Esa es la elevación de la temperatura corporal. Por lo mismo que esta temperatura aumenta por los cambios hormonales también que se producen en el embarazo. También va a haber cambios en las mamas, ¿no? Va a haber aumento de tamaño de las mamas. El pezón va a tomar otro color, por ejemplo, no va a ser ya un rojo claro o rosado claro, sino se va a presentar una hiperpigmentación, se van a volver oscuras, ¿no? El pezón y la aureola también del pezón se va a volver oscura, ese es también por producto de las hormonas. Después la mamá se va a sentir fatigada, se va a sentir mucho sueño, ¿no? Ya no va a tener la misma capacidad de antes de lo que estaba normal. Entonces se va a cansar más rápido, le va a dar más sueño también, ¿no? También tenemos las manifestaciones cutáneas. Esto quiere decir, por ejemplo, que se produce la hiperpigmentación de los pómulos, ¿no? Más conocido con el cloasma, ¿no? Que son las manchas que se dan en la piel, ¿no? Y de la misma manera también aparece esta línea, la línea negra que conocida en lo que es las estrías cutáneas en el abdomen. Esto también se da por el aumento de los estrógenos y la hormona estimulante de los melanocitos, ¿no? Que es de la piel. Los melanocitos es una proteína, una proteína que se encuentra en la piel que da el color a la piel, ¿no? Entonces, cuando uno está gestando, los estrógenos aumentan y se estimula los melanocitos ¿no? Que se reproduzcan más. Entonces, por eso es que se produce el cloasma, ¿no? El paño, que nosotros le decimos el paño, ¿no? Y también de la misma manera se va a producir las estrías, ¿no? En la barriga, por lo mismo, por lo que va creciendo, ¿no? Los diagnósticos probables de embarazo. ¿Cómo se realiza? ¿Por qué vamos a asumir que hay un embarazo, una gestación? Porque no va a haber un retraso del periodo menstrual más de 10 días, sobre todo en edad fértil, ¿no? Si yo estoy una mujer en edad fértil y tengo relaciones sexuales con mi pareja, con mi esposo, y se me retrasa la menstruación más de 10 días, entonces es probable que esté gestando,
¿no es cierto? Entonces, hay que ver eso. Después también va a haber cambios vulvovaginales, ¿no? Hay aumento de la vascularidad, o sea, de la irrigación y de la distensibilidad de la vagina, ¿no? La vagina se vuelve más vascularizada, se vuelve más turgente, como que un poco, como que aumenta de volumen, y de igual manera también aumenta el flujo vaginal, ¿no? Como que hay un descenso por la vagina, ¿no? Los cambios uterinos que están sometidos a la acción mecánica del feto en crecimiento y a la acción hormonal, ¿no? Entonces, estos cambios ya se va a producir de acuerdo al crecimiento del feto, ¿no? Y también a la acción de hormonas. En cuanto a los cambios uterinos, también el crecimiento que se produce se va a manifestar a partir de la 6ª a 7ª semana, ¿no? Que es donde ya se va a producir el crecimiento más, digamos, más evidente, ¿no? Del embarazo, ¿ya? A la semana 12, el útero ya deja de ser un órgano pélvico, o sea, ya sale, ¿no? Ya no está dentro de la pelvis, sino crece más grande y ya se nota, ya sale al exterior, entonces ya se empieza a notar la barriguita de la mamá que está embarazada, ¿no? Entonces ya se puede palpar por encima de la sínfisis del pubis. Entonces ya ya se nota que hay una barriguita que está gestando, ¿ya? En caso que no sea un embarazo, ¿no? Puede ser que sea un tumor pélvico, ¿no? Entonces, no siempre un cambio en el útero va a decir que es un embarazo. Entonces, mediante el examen físico ¿no? y otras ayudas más de diagnóstico del embarazo, se puede pensar también que es un tumor pélvico, ¿no? Entonces, por eso también a veces el útero empieza a crecer. Por ejemplo, si hay miomas, si hay lipoma, si hay un tumor, por ejemplo, en el útero, también va a crecer, ¿no? Y no va a ser embarazo necesariamente. También asimismo tenemos, por ejemplo, en los cambios uterinos, hay alteraciones en su forma y en su consistencia, ¿no? Una vez que ya esté implantado, ya que esté el embrión, y ya el feto ya se empieza a desarrollar, a crecer y a formar, entonces estos cambios, el útero también va a cambiar en su forma y en su consistencia, ¿no? Luego tenemos el signo del noble Budín, que se realiza a la 12ª semana por tacto vaginal, ¿no? Se palpa una ocupación de los fondos de saco vaginales laterales, ¿ya? Y el signo de Piscaset, que es el huevo, suele implantarse en el útero en forma simétrica, confiriéndole al útero una forma irregular, ¿no? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, en el signo de noble Budín, dice que cuando se produce el embarazo, mediante el tacto vaginal, crece, ¿no? No está tan recto como sabe estar. Cuando está recto, los sacos de fondo del útero está recto, ¿no? Está liso, digamos. No está abierto, no está ensanchado. Entonces, cuando está liso es negativo. En cambio, cuando es positivo, cuando ya en el tacto vaginal ya se encuentra un tope, ¿no? Porque ya el útero ya está crecido, ya está más ensanchado, ¿no? Ese es el signo de noble Budín. Y el signo de Piscaset es también cuando el útero empieza a tomar forma irregular, ¿no? Entonces ya toma esa forma irregular y ya entonces es un signo puede ser de embarazo. En cuanto a las hormonas presentes en el embarazo, ¿no? Entonces nosotros hemos visto que durante el embarazo se presentan muchas hormonas, ¿no? Son varias hormonas las que son responsables de la gestación, ¿no? Que se producen por la placenta. Las principales es la HCG, que es la gonadotrofina coriónica humana, el lactógeno placentario,
la progesterona y los estrógenos, ¿no? Cada una de estas hormonas tienen una función muy diferente, concreta e importante, ¿no? Para que el embarazo se desarrolle de la mejor manera y para que deben funcionar también pues correctamente, ¿no? Entonces, esas son las 4 hormonas principales que están presentes en el embarazo, ¿no? La gonadotrofina, que es la que hace que el embrión se desarrolle bien después de la fecundación. El lactógeno placentario es una hormona que es producida por la placenta y que va a descomponer las grasas de la madre para brindar energía, digamos, al bebé en crecimiento, ¿no? En la placenta. La progesterona es una hormona sexual que ayuda al desarrollo del embarazo con seguridad, y los estrógenos, que son hormonas femeninas también del desarrollo de las características sexuales, ¿no? Entonces, todas estas, las 4 hormonas tienen que ver con un desarrollo normal del embarazo, ¿no? Entonces, cada una tiene su función especial y su función es importante, sobre todo para que funcione todo bien. ¿De qué? Los diagnósticos con certeza, ¿no? De que es positivo el embarazo, vamos a contar con lo que es una ecografía. La ecografía o ultrasonido es un método de diagnóstico que se emplea en las ondas acústicas de alta frecuencia ultrasonido y obtiene imágenes de los órganos internos al captar el eco de estas ondas. La ecografía obstétrica se usa para diagnosticar la existencia del embarazo y valorar la situación del feto, ¿no? Entonces, esta es una ecografía. La ecografía se puede realizar no tan solo a las mamás que están embarazadas, también se realiza ecografía a los diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, el corazón, se puede a la vesícula, el hígado, riñón, ¿no? Entonces, es un método, es un procedimiento que ayuda bastante en lo que es medicina, ¿no? Entonces, es un ultrasonido que emplea las ondas acústicas para producir las imágenes, digamos, de los órganos internos, ¿no? En el caso de la ecografía obstétrica, se utiliza para diagnosticar si está embarazada o no y para valorar la situación del bebé. Está indicado para establecer si realmente existe un embrión, un feto vivo, ¿no? Cuando hay duda, por ejemplo, cuando no se sabe a ciencia cierta, se utiliza la ecografía obstétrica. Estimar el tiempo del embarazo, que hemos dicho que se utiliza para calcular la edad gestacional, para ver si hay diagnosticar malformaciones congénitas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay ecografías que ya son 3D, 4D, ¿no? Prácticamente 4D, que ya son fotos del bebé ya tal cual, ¿no? Ya podemos saber si está bien formado, si de repente tiene alguna malformación, si tiene a veces 4, a veces 6 deditos, 5 deditos, ¿no? O sea, ya podemos ver en la ecografía, ya son tan de alto nivel, ¿no? Tan nítidas que ya se puede saber, por ejemplo, se puede visualizar todo, ¿no? Sus ojitos, su nariz, todo el mínimo detalle de todos sus órganos, ¿no? Para ver si también se puede, mediante la ecografía, se puede diagnosticar alguna malformación congénita. También sirve para valorar la posición del feto, ¿no? En qué posición está, si está cefálica, si está podálica, como ya sabemos. Valorar la posición de la placenta, ¿no? Si la placenta está donde está insertada. Si está en la placenta previa, quiere decir que la inserción ha sido baja, entonces puede haber un problema, es un riesgo para un parto prematuro, ¿no? Y también para determinar si es un embarazo múltiple o gemelar, ¿no? Si pueden ser 2 o 3 bebitos. Entonces, también sirve para diagnosticar eso, la ecografía. La ecografía nos va a permitir el estudio fetal,
y de los anexos ovulares en tiempo real, ¿no? En ese momento. Nos va a dar, nos va a dar información de los órganos en ese momento, ¿no? El Doppler, el ecodoppler obstétrico, es un aparato también. Es un método rápido y no invasivo que evalúa el bienestar fetal, ¿no? Por ejemplo, nos va a dar como el sonido, va a captar el sonido, ¿no? Los parámetros hemodinámicos, mejor dicho, en cuanto a las arterias uterinas, la arteria umbilical, la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, nos va a dar más que todo en cuanto a las arterias, a la circulación, al funcionamiento del corazón, ¿no? Para controlar los embarazos de alto riesgo. Entonces, ¿cómo funciona el efecto Doppler? ¿Cómo es que nosotros escuchamos estos latidos de estas arterias? ¿Cómo podemos escuchar? Se va a producir el efecto Doppler. Se produce como el eco, ¿no? Como el eco. Apaguen, por favor, sus audífonos. Por ejemplo, se produce el efecto Doppler. Se va a producir cuando una onda de ultrasonido, por ejemplo, se encuentra con un vacío, ¿no? Con un blanco estático, algo que está detenido, ¿no? Algo duro, por ejemplo, ¿no? Y se va a producir un eco. Entonces, esa onda de ultrasonido va a tener una repercusión, va a tener un eco, va a llegar, va a chocar ante ese determinado, digamos, un blanco estático sobre algo que es duro, algo que está estático, va a chocar ahí y va a retornar, ¿no? En forma de eco. Entonces, ese retorno es el que este efecto, el Doppler, lo va a captar, ¿no? Y nosotros lo vamos a escuchar. Entonces, y eso va a ser lo que vamos a escuchar, los latidos de las diferentes arterias del feto, ¿no? Entonces, ese es el efecto Doppler, ¿no? Es como cuando nosotros, por ejemplo, estamos dentro digamos, en una quebrada, ¿no? Dentro de una quebrada que estamos encerrados en algo que tenemos a nuestro alrededor, algo estático, algo que está detenido, algo duro. Entonces, cuando nosotros gritamos o hablamos, entonces se produce ese eco, ¿no? Nos retorna ese eco con la misma intensidad, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera funciona el efecto Doppler, ¿no? Entonces, en este aparato se produce unas ondas, con este transductor se produce unas ondas, ¿no? Que van a llegar al feto, digamos, ¿no es cierto? Y va a rebotar, digamos así, va a rebotar ese sonido, y el eco es lo que va a captar el equipo, y ahí se va a evaluar la frecuencia de las arterias fetales, ¿no? También se puede presenciar el latido cardíaco con la auscultación, con el estetoscopio de Pinar, ¿no? Que es un tubo que se llama de aluminio, o es un tubo que en la parte de un extremo es más dilatado, y en el otro es una campana, ¿no? Y el otro termina en una superficie circular más pequeña, ¿no? Este estetoscopio de Pinar sirve, por ejemplo, para escuchar el corazón, ¿no? Los latidos del corazón del bebé. También sirve para ver si es una gestación múltiple o simple, ¿no? Si son varios bebés o no. ¿Cómo se ausculta con este estetoscopio de Pinar? Por ejemplo, la mamá tiene que estar echada, ¿no? En decúbito dorsal, y se va a tomar el estetoscopio con la parte más ancha. Se va a colocar, por ejemplo, en la parte del vientre, según la posición del bebé, como nosotros esté, y la parte más angosta, ¿no? Se va a poner sobre el oído del personal médico, ¿no? Entonces,
el personal médico va a ejercer una suave presión, no suave nomás, va a apretar suavemente para poder captar los latidos del bebé, ¿no? Entonces, primero tiene que ubicar cómo está el bebito, qué posición tiene el bebé, y según eso va a colocar el estetoscopio de Pinar. Y también otro equipo que se utiliza es el monitoreo fetal, que es donde se perciben los movimientos fetales, ¿no? Por ultrasonido. Entonces, es un examen que se utiliza mediante unos ultrasonidos, unos transductores que se colocan en contacto con la piel de la mamá, ¿no? Y del mismo efecto del ecodoppler, en este papel, se van a transcribir, digamos, se van a trazar los latidos del bebé, ¿no? Entonces, para registrar si sus latidos del corazón suben, son iguales, se bajan. Entonces, según eso se puede evaluar. ¿Ya? De verdad que ha sido muy rapidito. Hay un
Ay, bueno, chicos, espero que les haya agradado la clase de hoy. Sobre todo que lo hayan entendido, ¿no? Los cambios, cómo es que va madurando y creciendo el embrión día tras día, semana tras semana, mes a mes. Cuáles son las 3 fases del embarazo, ¿no? Tenemos 3 fases: el primer trimestre, segundo trimestre, el tercer trimestre. El primero, que es de formación, ¿no? De crecimiento y de maduración, ¿no? Entonces, paso por paso. Y de igual manera, ¿qué es un embarazo normal? ¿Cuál es la posición normal de un bebé, de un feto? Cuáles son los cambios que ocurren, ¿no? En la mujer, más que todo en la mujer, los cambios fisiológicos, los cambios morfológicos que puede ocurrirle a una mujer durante el embarazo, ¿no? Entonces, espero que les haya agradado, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, podemos todavía hacerla, porque total, después de esto creo que no hay problema que nos quedemos. De repente, si hay alguna pregunta, no les he puesto todavía la tarea en la diapositiva. Hoy día en la noche lo hago, y para que ya lo pueda, y lo paso al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Miss, una pregunta. Dime, Nurilis. ¿Es verdad o mito que cuando una mujer está embarazada digamos, si es varoncito, se descalcifica más? ¿Sí qué? Se descalcifica más, o sea, Ah, ya, los huesos. sí, ajá, sí, Miss, eso. Ajá. No, no tanto. El embarazo de por sí el embarazo te descalcifica, ¿no? De por sí el embarazo y el proceso de por sí te descalcifica, porque el bebé, para formarse, el bebé, para que se formen sus huesos, sus órganos, todo, ¿de dónde saca todo eso, esos nutrientes, todas esas, digamos, esas energías? ¿De dónde saca? Saca de nosotros, de la mamá, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que cuando nosotros nos estamos gestando, nos descalcificamos, ¿no? Entonces, la mamá tiene que tener una dieta rica en calcio, vitaminas, proteínas, no todo eso, ¿no? Porque justamente nosotros, eso es lo que le vamos a traspasar a la mamá, al bebé. Y el bebé se va a formar de todo lo que nosotros tenemos, de nuestra reserva, de todo eso el bebé se forma. Entonces nosotros tenemos que, para no, digamos, descompensar nuestra reserva, tenemos que alimentarnos bien. Pero no, eso no le da, digamos, si es hombre, si es mujer, no le da ninguna, digamos, que sea, que se descalcifique más en la mujer o en el hombre. No está. No está probado, digamos, científicamente, ¿no? No es así. No es así. Hay muchas creencias, ¿no? Por ejemplo, que las mamás, cuando tejen mucho, el cordón umbilical se les enreda, ¿no? Y a veces sale que se les enreda en el cuellito, por eso es que a veces no pueden nacer. Entonces, son muchas cosas que hablamos, que se dicen, ¿no? Pero no es eso, no es la explicación científica, digamos así, no es así, no depende de eso. Y Miss, ¿es verdad que cuando, digamos, la mamá ya tiene a su bebé ya recién nacido, es verdad que el varoncito al momento de succionar el pezón le hace doler más a la mamá? Bueno, por ejemplo, mi mamá siempre me decía que cuando es mujercita y al momento de lactar no les hace doler mucho. En cambio, cuando es varoncito dice que lo hace con fuerza y incluso les hacen heridas, no sé. No sé si será verdad eso, porque he escuchado mucho eso, Miss. Sí, eso es cierto, hay muchos, por ejemplo, los hombres, pero a veces también dicen todo lo contrario, ¿ah? A veces dice, por ejemplo, que los hombres son más flojos que las mujeres. No sé, también van a decir, los hombres son más flojos que las mujeres. Entonces las mujeres son más vivas, más fuertes, ¿no? Entonces hay veces que las mujeres, cuando lactan, cuando el bebito agarra el pezón, lo jalan con unas ganas, o sea, con más fuerza que otros, ¿no? En cambio hay otros bebitos que lo agarran, maman 1 o 2 veces y lo dejan, ¿no?
Entonces hay que estar moviéndolos, despertándolos para que sigan lactando. En cambio, por ejemplo, es relativo. Yo he visto, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Donde hay bebitas, mujeres, hombres, y por lo general dicen que los hombres son más flojos que las mujercitas. En cambio, las mujercitas son más vivas, más fuertes, ¿no? Entonces, inclusive a veces, pero también ahí depende mucho, por ejemplo, cuando nacen bebitos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, de 4 kilos, 4,5, por ejemplo, de 4,5 kilos, que son bebitos grandes, ¿no? Bebotes. Entonces, eso sí, ¿no? Se les da, a veces se les apoya, se les da su leche de la fórmula, se les da, digamos, en su biberón, ¿no? Y sí, ¿no? Esos bebitos se acaban la onza de biberón en un ratito, ¿no? Puede ser, depende. Eso se da, por ejemplo, cuando son grandes, cuando son bebitos más desarrollados, ¿no? Entonces, como que comen más para compensar justamente el peso que tienen, ¿no? Que son grandes también, ¿no? Pero sí que si sean fuertes más el hombre que la mujer, es relativo. Por ejemplo, yo tengo mis 2 hijas mujeres y a mí me dolía cuando me lactaba mis hijitas, me dolía, ¿no? Inclusive me sacaban sangre del pezón. Bueno, no tengo hijitos hombres, no sé cómo será, la verdad. Pero no he comprobado de eso de que si es hombre de mujer. De repente las mamás que tienen hijitos hombres, hijitas mujeres, sí lo puedan decir, ¿no? Porque han comparado con hombres, con mujercitas. Pues de repente los hombrecitos son más fuertes, jalan con más fuerza de repente que las mujercitas. De Sí, repente Miss, fue gracias. contigo, como tú, tú eras más delicadita, seguro, Nurilis, para Sí, lactar. porque tengo 2 hermanos varones y mi mamá me dice que en los dos ha sufrido bastante, en cambio conmigo no. Y con ellos sí, incluso con el último que ya hace 4 años nació ya, Ya, casi se va el bebé, ¿por qué? porque no, o sea, no pudo, porque creo que el bebé era grande, no sé, pero Miss casi se muere, ha nacido así coloradito. Ya Ah, está asfixiando Miss ya. ay, sí, de repente. Por eso dice que a veces los hombres son más delicados que las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, los hombrecitos son más delicados, más enfermizos, cuando son bebitos, cuando nacen, en cambio las mujercitas son más fuertes, ¿no? O sea, digamos, resisten más, ¿no? A cualquier enfermedad, digamos, cualquier cosa que nazca en mal, son más fuertes que los hombrecitos, eso es lo que dicen, ¿no? Los hombrecitos son más delicados, por ejemplo, entonces, no sé cuál será la verdad, de verdad, no sé. A otra pregunta, chicos, a ver. Entonces, si no hay más preguntas, como les digo, en la noche yo les voy a pasar las diapositivas, la actividad, a más tardar mañana, por favor, en la mañana, a más tardar, cualquier cosa, mándenme un mensaje al grupo de WhatsApp para ver que algún problema que tengan, ¿ya? Cuídense mucho, chicos, cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Chao, Mari. Chao, Mari Leticia. Chao, cuídense bastante, cuiden a sus familias, en sus casas. No salgan, por favor. Protéjanse bastante. ¿Ya? Chao, chao, chao. Un abrazo, cuídense. Chao, Hasta chao. luego, Miss. Chao, Gladys, Chao, chao. Miss, cuídese. Chao, Miss.